bienvenidos a esta sesión del Seminario Académico de Centros Regionales que se organiza en conmemoración del 50 aniversario de centros. Y bueno, como ya hemos comentado en otros martes, se van programando las conferencias de acuerdo a cómo se va teniendo la disposición de los ponentes y también de los temas. Vamos sorteando diferentes centros regionales para que les vaya tocando a diferentes regiones, y también con eso nos da la oportunidad de ir seleccionando temas también muy variados que se tienen en lo que es el sistema de centros regionales. El objetivo de este seminario pues, es socializar información que se tiene de diferentes temáticas en los centros regionales, aprovechando los expertos en diferentes áreas que tenemos, y bueno, socializar con los académicos, con los alumnos. También igual se invita a más compañeros de la universidad, de otros DEIs, y también esto que nos permita socializar e invitar a aquellos alumnos que quieran hacer trabajo de tesis, servicio social, estancia, con los expertos que se van presentando. Y bueno, también que se pueden conocer que estos espacios están disponibles para lo que es viaje de estudios, para diferentes carreras, diferentes niveles de estudios. Primero, agradecerle al doctor Jorge Andrés Agustín por aceptar la invitación para participar en esta sesión del Seminario Académico de Centros Regionales. El doctor Jorge Andrés es profesor investigador del Centro Regional de Morelia, Michoacán. Él es ingeniero agrónomo fitotecnista por la Universidad Autónoma de Chapingo. Cuenta con maestría en fruticultura por el Colegio de Postgraduados y tiene un doctorado en horticultura también por la Universidad Autónoma de Chapingo. El doctor Jorge Andrés pues ha estado trabajando muy entusiastamente y por mucho tiempo en la línea de investigación de recursos fitogenéticos en frutales. Y bueno, él es profesor de la carrera de Ingeniero en Agricultura Sostenible, dando clases en Morelia, Guadalajara, entiendo, colaboraciones en otros centros regionales. Igualmente es profesor en la maestría en Ciencias en Desarrollo Rural. Sí, doctor Benigno, muchas gracias por la presentación. La ponencia se llama Alternativas de frutales. Decía que el proyecto se inscribe dentro de lo que se puede considerar los estudios de la biodiversidad, entendiendo por biodiversidad el conjunto de especies de plantas, animales, microorganismos, ecosistemas y procesos ecológicos que estas especies de frutales pues integran. Quiero señalar que la biodiversidad, yo creo que como agrónomos o estudiantes de agronomía, entendemos perfectamente de la gran importancia que tiene la biodiversidad para la humanidad. Pues de estos recursos, animales, vegetales, microorganismos y los ecosistemas, pues es donde obtenemos, en pocas palabras, la vida, ¿no? La vida de la humanidad, a través de los alimentos y una serie de satisfactores que obtenemos de la biodiversidad. Entonces, su importancia, pues yo creo que es comprendido por todos nosotros. Y dentro de la biodiversidad, un subconjunto de recursos vegetales, pues son los que se le han denominado como recursos fitogenéticos. Se han definido como la fracción de la biodiversidad que está compuesta por especies vegetales, ya sean de valor real o potencial, que se destinan a la alimentación y a la agricultura y que contribuyen enormemente al desarrollo, principalmente al desarrollo rural, y además enriquece la dieta alimenticia y constituye la materia prima para estos factores que la humanidad necesita, ¿no? Entonces, esa es la gran importancia de la biodiversidad y de los recursos fitogenéticos. Y quiero señalar que yo escogí el trabajo de frutales
más o menos desde 1992-93, debido a que, bueno, pues en Michoacán, si bien México es mega diverso, pero en Michoacán tenemos una gran diversidad de condiciones ambientales, sociales, económicas, pero también de recursos naturales. Entonces, pues se ha reconocido a nuestro país, México, como un centro de origen y de diversidad ambiental y vegetal. Dentro de estos, pues se engloban los frutales. Entonces, la mayoría de estos recursos fitogenéticos, pues han sido utilizados, conservados, dado que de ello obtienen los alimentos, principalmente por el sector rural, los campesinos, muchos de ellos de extracto indígena. Los recursos genéticos, gracias a estos grupos sociales, pues han estado ahí mejorándose. La agricultura tradicional ha sido reconocido desde que el maestro Efraín Hernández pues valoró la gran importancia que tiene para nuestro país por el gran número de productores. Se estima que más del 83% de los agricultores de México son de extracto campesino. Entonces, ellos son los que de alguna manera practican la agricultura tradicional, el sistema más antiguo, y que este sistema permite entonces hay que tomar en cuenta, revalorar la agricultura tradicional, porque pues en nuestro país se estima más de 54 grupos étnicos y entre los campesinos, cerca del 83% se considera que son del extracto campesino, es decir, agricultura campesina, y de alguna otra manera son los que realmente tienen en sus manos estos recursos genéticos de frutales, no solo de frutales, sino también de granos, de plantas medicinales, de hortalizas, de flores, toda la riqueza vegetal que denominamos recursos fitogenéticos, pues está en manos principalmente de estos agricultores campesinos. Pero además de la gran diversidad ambiental que tenemos en nuestro país, la gran diversidad social, cultural, además en nuestro país tuvimos la conquista y la colonización desde hace ya más de 500 años, lo que también de alguna manera favoreció, en algunos casos también afectó el hacer a un lado varios de estos frutales, y bueno, pues eso no lo podemos tampoco hacer a un lado, de tal manera que entonces en nuestro país tenemos como resultado un país megadiverso que ha reconocido mundialmente, y que no todos los países del mundo tienen esta fortuna de tener esta riqueza florística. En el caso de frutales, según el doctor Nieto, Raúl Nieto Ángel de Fitotecnia, de Chapingo, pues reconoce cerca de 724 especies de frutales nativos. 540 de estos 724 son nativos y 184 especies de frutales introducidos. Y México se coloca en primer lugar en esta diversidad de frutales, pues se distinguen cerca de 83 familias, 262 géneros y 724 especies. Países que pues tienen esta diversidad. Diversidad que también cultural a costa de 1951, que se llamó Vendedor de Frutas, donde aparecen principalmente frutas que forman parte de los mercados locales, algunas centrales de abasto, pero la gran mayoría de estos frutos generalmente se consumen más localmente por la población rural. Los tianguis en donde hubo una buena cantidad antes de la conquista, en esos tianguis
y se intercambiaban, muchas veces era intercambio. Entonces, culturalmente, pues no empieza con la conquista, sino que antes, más bien con la conquista, muchos de estos frutos fueron desplazados, porque a los españoles que tenían ya el dominio, pues no les gustaban mucho de estos frutos. Pero la población rural siguió utilizando, cuidando y consumiendo estos frutos hasta la fecha. Por eso es que entonces la agricultura tradicional va mucho más allá, pues desde el origen de la agricultura a la conquista, que efectivamente también hay que reconocer que llegaron varios frutos. Entonces, México es reconocido a nivel mundial por el aporte de algunos frutos. Aquí, según la revista Arqueología, presenta estos 9 frutos originarios de México, de gran valor: la piña, el aguacate, que es un cultivo importantísimo en nuestro país. Algunos otros que, por ejemplo, la tuna, la pitahaya, ahora empiezan a despegar, la papaya. Pero pues el número es muy grande, ¿no? Estos son los que han circulado más en su producción a nivel mundial. ¿Y qué pasa si hacemos una revisión estadística de la fruticultura de nuestro país? Esto fue una de las razones que por ahí en el 90, cuando yo concluí mis estudios de maestría en fruticultura, pues reflexioné cómo en nuestro país, a pesar de esta diversidad, la fruticultura comercial, pues no tiene una gran diversidad. Aquí, por ejemplo, tenemos 21 cultivos, pero de esos 21 cultivos, solo 10 son los que ocupan más del 90% de la superficie, y su producción, el valor, todo lo que más. Entonces, la fruticultura en nuestro país no pasa más de 10 frutales que ocupan más del 90% de la superficie. Entonces, eso muestra una escasa diversificación. Teniendo tantos recursos genéticos de frutales, ¿por qué tan pocos frutales se cultivan? Y si vamos en cada uno de los estados fruticultores, como Michoacán, que es número 1 en la producción hortofrutícola y también de exportación, vemos que estos son los 10 cultivos: el limón, la guayaba, el durazno, plátano, y últimamente las berries. Aunque con poca superficie, las berries en Michoacán tienen utilizan. Bueno, como que bueno, ya apareció. Entonces, estos son los 10 frutales de Michoacán, que casi son, salvo café, que se incluye a nivel nacional, tenemos realmente muy poca diversificación. Esta fue la reflexión que hicimos por ahí en 1993. Existen pocos cultivos frutales, hay sobreproducción de la mayoría de estos frutales, por lo mismo, ¿no? Hay mucho volumen y es difícil la venta, los precios bajan. Muchos de estos frutos, como el caso de la naranja en esos años en Veracruz, se tiraba por ahí en la orilla de las huertas, porque no era posible venderla, ¿no? Muy difícil por la sobreproducción. Hay mucha competencia, entonces por el mercado, y los precios bajan. En Michoacán hay nuevas áreas de riego, teníamos una nueva presa, pero los mismos cultivos. Existen muchas especies potenciales de frutales y no se están aprovechando. Tenemos poca diversificación. Entonces, pues hay que plantear un proyecto que apoye la utilización de estos recursos. Pero, los recursos vegetales, los frutales, nos permite, la diversificación nos permite aprovechar mejor todos los recursos naturales y productivos, como el suelo, el clima, el agua, la flora, los recursos financieros, ¿verdad? Entonces, también nos trae esa ventaja. Además de producir más alimentos sanos y nutritivos para la población mexicana, aunque en Michoacán casi todo, cualquier nuevo cultivo se orienta a la exportación, pero bueno, la idea es que haya frutos para la población mexicana. Luego, los precios tan elevados no permiten que estos frutos sean de consumo para la población mexicana, se van para la exportación. Pero también generar empleos para el medio rural.
mejorar los ingresos de los productores, aprovechar las oportunidades que en ese momento se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio, que afortunadamente pues permitió la entrada de muchos frutos de nuestro país hacia principalmente a los Estados Unidos, pero otras partes también otros países. Algunos otros problemas que se estuvieron... Sí. Una pregunta, Jorge Andrés, ¿estás pasando diapositivas? Yo veo la 8, no sé si otros van avanzando. Porque yo veo la Estoy 8. en la diapositiva que dice ¿para qué buscar cultivos alternativos? Entonces, Creo ahí que se me atoró. está un O es poco desfasado. no sé si los demás que están escuchando también tienen desfasado. Yo veo la 13. A mí tampoco me avanza, Jorge Andrés. Me Creo que quedé en la el tianguis. 13... Está en la está en 13 la y 8. hay que irse moviendo porque se atoran es el nuevo Teams. Ok, es que y la yo estoy foto en la cada quien va 13. viendo. Ok, es que cada quien tiene que ir moviendo la suya. Ok. Está Entonces bien, estoy en la gracias. 13. Entonces señalaba en la 13 que uno de los problemas que se vio también es el intermediarismo al permitir la renta de tierras y que muchos campesinos al no tener recursos para sembrar cultivos caros, pues se favorece, como en el caso de las berries. El rentismo ha aumentado mucho en Michoacán para las berries. La industrialización en general es incipiente, muchos de los frutos se tiran en lugar de industrializarlos. Entonces, pues ahí surge la necesidad de usar estos recursos de manera sostenible y bueno, ¿por qué no aprovechar pues los mercados de exportación? Tampoco estamos en contra, ¿no? Estoy en la 14. Entonces, como había señalado en un principio, estos frutales en su gran mayoría, la diversidad se encuentra en la población rural, en los sistemas tradicionales, llámese huertos de traspatio, orillas de terrenos de cultivo, huertos de productores, orillas de caminos, y muchos de estos frutales están, pues ha habido cierta intervención humana para la selección, pero no están cultivados una buena parte de estos frutales. Están, ahora sí que requieren un poco más de domesticación, algunos de ellos. Bueno, ya estoy en la 15. Perdón. Estoy en la diapositiva 15. Es una diapositiva que nos presenta dos imágenes. Una señora que recolecta ilamas de la región del Balsas, y la otra, una foto de Yucatán, que la tomé allá por el zaramullo, que es pues un fruto casi exclusivo de esta zona de Yucatán. Pero entonces, estos frutos, buena parte de ellos no están cultivados, sino que son de autoconsumo y un poco en venta. También los tianguis locales, regionales, empezamos a ver que había una gran cantidad de estos frutos. El problema actual, y bueno, son diferentes las razones de no utilizar y conservar estos recursos, pues se pierden. Me ha tocado ver en campo, ahora que estuve en mi año sabático, encontré muchas de las, por ejemplo, en Capulín, traté de rescatar algunas selecciones y resulta que todos los árboles están secos o se perdieron. En el mismo Cruco, nísperos, mi colecta de nísperos, se están secando los árboles. Algunas plantas de café que tengo en el Cruco por este clima tan extremo que estamos teniendo en 2024. Esto no lo había visto, el día de hoy en la mañana tomé esto, poco preocupado porque pues no hay suficiente agua en el Cruco y resulta que pues el clima está afectando seriamente, no solo aquí en todas las partes de Michoacán, está grave. Estoy en la diapositiva número 18. Entonces no solo el clima extremo, la sequía está afectando y pone en riesgo estos recursos, sino que también de no aprovechar estos recursos, lo que nosotros vimos es que pues vienen los investigadores del extranjero, seleccionan estos materiales porque tienen más experiencia, llevan semilla, luego sacan variedades, las registran y se protegen legalmente, ¿no? Entonces sí, ellos sí los utilizan. Es el otro riesgo, y ha habido pues mucho recurso genético de aguacate, de las mismas anonas y otras especies que se han llevado y que han mejorado y que luego pues las patentan
y que luego si queremos hacer uso, pues hay que pagar regalías. Entonces, en esas fechas, el proyecto pues fue evaluado, que en este tiempo coordinaba el doctor Pasca, experto en recursos fitogenéticos. El proyecto lo evaluó él y bueno, le asignó una calificación de 9.8, dijo que el proyecto estaba bien encaminado y entonces planteamos una estrategia. Y esa estrategia sí lo quisiera que pues más o menos lo tomaran en cuenta, porque me parece que es algo clave para trabajar con recursos fitogenéticos y sobre todo para orientarlos a su uso hacia cultivos alternativos. El primer punto de la estrategia es explorar, caracterizar, seleccionar y conservar, ya la conservación in situ y ex situ, estas especies que se van conociendo, especies y variedades nativas e introducidas también, no solo son especies nativas, sino también introducidas, que sean promisorias, de ahí viene el nombre de cultivo alternativo, para someterlas a un cultivo semicomercial, primero y luego comercial. No necesariamente luego apuntar hacia la exportación, pero bueno, pues si hay esa posibilidad, pues tampoco se puede decir que no. El segundo paso es introducir, evaluar nuevas especies y variedades de frutales, o sea, no solo las especies nativas, porque en Centroamérica, en Sudamérica hay muchas especies potenciales, entonces también la introducción de más especies y variedades también es una buena opción. El tercer paso es generar tecnología de manejo agrotécnico para la transferencia a productores. Dado que la mayoría de estas especies se tiene poco conocimiento sobre manejo, propagación, variedades, cosecha, post cosecha, entonces un tercer aspecto pues era trabajar con algunas especies que fuera posible esa tecnología. Generar conocimientos de impacto ambiental, impactos socioeconómicos a través de estudios etnobotánicos para ver cuál es la reacción que puedan tener si nosotros en un momento dado sometemos algún cultivo de estos a un cultivo semicomercial o comercial. ¿Qué impacto puede traer hacia el ambiente, pero también en la cuestión socioeconómica? El quinto paso es difundir los resultados a través de artículos científicos, folletos, videos, libros, cursos de capacitación, en diplomados, en cursos de fruticultura, reuniones como estas, etcétera, ¿no? La difusión en todos los medios y bueno, así lo hemos hecho, ¿eh? Pasé a la diapositiva número 20. Esta diapositiva muestra la diversidad morfológica de frutos de ilama, una especie de anona que se localiza principalmente, esta diversidad se encuentra en el Balsas, entre Guerrero y Michoacán. Entonces, como recurso genético, pues en realidad es la diversidad de la especie presente y que puede estar a nivel de individuos o árboles. Aquí vemos esta muestra, un fruto por cada árbol, de cerca de 30 árboles que muestreamos. Todos los árboles tenían frutos muy diferentes. Entonces, aquí es donde el trabajo de recursos genéticos se centró en la exploración, en la colecta, en la caracterización, principalmente de frutos, pero la caracterización puede ser todas las partes del árbol, del tronco, de ramas, de hoja, de flor, etcétera, ¿no? Pero principalmente el fruto. Midiendo pues una serie de variables para poder llegar a decir este fruto de este árbol pues, es sobresaliente y yo puedo registrarlo como una nueva variedad. El doctor Fidel Márquez me dijo efectivamente el proyecto es el camino que debe de seguir en fruticultura, porque los árboles frutales no son como los granos básicos que en un año yo puedo tener resultados y ver la progenie. En los frutales puede llevar 5 o 6 años o en otros casos hasta 10, 12, 14 años para ver la progenie. Entonces es un tiempo muy largo, entonces efectivamente el mecanismo de mejora genética es la selección individual. Recurrir a estos árboles con diversidad para poder decir yo voy a seleccionar un árbol y lo puedo registrar como variedad o simplemente ese árbol amerita conservación para evitar su la caracterización es lo que nos arroja, caracterización morfológica,
pero también puede ser caracterización genética. Yo no le he entrado a la caracterización genética, únicamente nos hemos concretado la caracterización morfológica, pues ameritan considerarse como una selección, someterse a cultivo y conservación y el uso sostenible. De por sí solo con estas acciones damos al uso pues más racional. Entonces, su conservación ha sido una de las preocupaciones en estos proyectos. Está bien, esa tecnología nos permite mejorar la producción, pero también hay que conservar in situ y ex situ, junto con productores, estos recursos y concientizando que estos recursos valen y que deben de conservarlos. La exploración pues ha sido, es decir, ¿dónde podemos encontrar estos recursos genéticos de frutales? Pues nosotros los terrestres, donde hay vegetación natural, caso de la ilama, en el Balsas, jardines botánicos, huertos familiares de diversas etnias, principalmente grupos indígenas, ranchos y haciendas, centros de acopio de germoplasma, o también introducir nuevas especies y variedades. Esos son los lugares donde podemos recurrir. Hay otros, pero principalmente estos. Estoy en la diapositiva 23, que nos representa un sistema de información geográfica, un mapa de distribución de chirimoya, con datos de la REMIF. Las coordenadas ahí se obtienen. La REMIF es una red mundial de información de biodiversidad que se puede encontrar en internet, y ahí se obtienen las coordenadas y se pueden plantear dónde está distribuido la especie. Pero no solo eso, los estudios etnobotánicos también nos han ilustrado que nosotros, si bien como agrónomos luego nos enfocamos nada más al uso frutícola, comestible, pero resulta que, por ejemplo, en el caso de la ilama, las ramas se utilizan para leña, la planta para cerco vivo y sombra, el tronco para postes, para leña y para columpios. Las hojas de uso como condimento, uso medicinal, y en cambio la flor pues es de uso como ornamental. Entonces el uso es integral, no solo como fruto, y esto es lo que la población rural pues nos enseña. Ese conocimiento lo tienen los campesinos. Y yo creo que por eso el maestro Xolo pues insistía muchísimo que era necesario estudiar la agricultura tradicional. Él puso ejemplo de todo el conocimiento para maíz, para frijol, pero creo que es válido ese enfoque de estudiar la agricultura tradicional. Entonces, en esos años también nosotros formamos la red de anonas con profesores de fitotecnia, luego una red internacional de anonas, y bueno, esa red se tomó como base por el SNICS, que era bueno formar redes. Entonces rápido se formó el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos, el SINAREFI, y bueno, dijo, fitotecnia ya tiene la red de anonas, entonces vamos a conformar redes de los demás cultivos, y se conformaron cerca de 44 redes, pero bueno, entre ellas la red de anonas pues fue la pionera, y entonces ahí se definió a nivel nacional en conservación in situ y ex situ qué se tenía que hacer, ¿no? También en uso y potenciación y creación de capacidades. Y nos dieron financiamiento, pues eso permitió también un gran avance. Sobre todo trabajamos con por lo menos 5 especies de anonas en conservación, en selección. Fue muy importante. Pero para nosotros las experiencias fueron en conservación in situ. Ahí promover la conservación in situ, pero también conservación ex situ, ahí sí, pues algunos huertos exprofesos, conservación in situ, pues en el sistema tradicional el recurso es más abundante, pero también la conservación in situ, pues aquellos materiales sobresalientes, eso, ¿no? Llevarlos a un lugar exprofeso, generalmente alguna institución o algunos productores que quisieran tener esa diversidad. También participamos en la conservación de germoplasma o de semilla en el BANGEF de fitotecnia, es el banco de germoplasma.
de Chapingo. Y bueno, ahí colectamos más de 11,000 semillas de chirimoya, pero otros ejemplares. Estos a crioconservación a bajas temperaturas. Entonces, pues ahí está esa semilla también, ¿no? En campo empezamos a trabajar con probar algunas especies, la tecnología de cultivo, como el caso del maracuyá. Bueno, yo estaba joven entonces, estamos hablando más o menos 95, con gran éxito. Sin embargo, pues no es fácil un cultivo de estos que no está adaptado culturalmente. Es difícil, ¿no? Tiene que pasar cierto tiempo hasta que sea conocido. La capacitación siempre de esos conocimientos, pues le dimos gran importancia, las publicaciones, libros, capítulos de libros, artículos científicos, porque eso permite difundir lo que estamos haciendo en México y pues bastantes publicaciones, ¿no? Entonces llegamos a encontrar cultivos a través de esa exploración, de ese trabajo, para especies de clima tropical. Aquí vemos el número y va a quedar ahí en la grabación para si quieren revisar con calma cuáles de estas especies de clima tropical consideramos que por el potencial que tienen, nutricionalmente hablando, el mercado y la diversidad que tenemos, cuáles podemos decir que son potenciales. El Valle de Apatzingán ya estaba yo planteando un proyecto para diversificación. Desgraciadamente problemas de inseguridad ya no nos permitieron. Pero algunos cultivos, como por ejemplo ahora la pitahaya, pues va en aumento. Otros cultivos, ¿no? El maracuyá lo estamos promoviendo. Ya hay algunas plantaciones. Varios cultivos están en el proceso de desarrollo. En el clima subtropical, pues las anonas. El doctor Juan Guillermo, pues también por ahí nos dio algunas semillas de feijoa. Él ha trabajado muchísimo. Y bueno, pues con él hemos trabajado varias de estas especies. El níspero, tenemos una colecta en el Cruco. El higo también está avanzando en el cultivo en Michoacán. Varios cultivos, la macadamia, pues hay planta, hay experiencia, pero no ha avanzado mucho. Varias de estas especies son potenciales y hay que trabajar. Hay que trabajar mucho. La granada china también bien aceptada, la pitaya en la región de Huetamo. Es decir, ahí está la propuesta, pero también se van sumando algunos investigadores en el estudio, por lo que entonces este tipo de conferencias es lo que hace interesar a algunos. Y bueno, yo voy a agarrar tejocote, yo voy a agarrar tal cultivo, que no hay mucha información, y de alguna manera se vuelve especialista en esa estrategia de trabajo como recurso genético, pero orientado a frutal alternativo. Para especies de clima templado, también aquí en Michoacán, pues hay algunas experiencias. El tejocote va avanzando, no solo aquí en Michoacán, principalmente en Puebla. El arando, que ya es un cultivo bien desarrollado, de mucha importancia económica en Michoacán. La frambuesa roja, ni se diga. La zarzamora, pues ya es un cultivo importantísimo en Michoacán, pero en esos años, pues todavía no era lo que se planteaba como un potencial. De esta manera, entonces, estamos ya casi por concluir. Hemos tenido esta experiencia y resultados de la investigación con recursos genéticos de estos frutales. ¿Cuáles serían? Pues en el Cruco, desde el 93 que se planteó este proyecto, se transformó en una línea de investigación y pues ahí hemos trabajado con este proyecto de frutales alternativos. La investigación se ha centrado en la exploración, colecta, caracterización, selección, uso y conservación de los recursos fitogenéticos de frutales. En la DIGIP, pues sí se inspiró para crear esta línea. Creo que después no continuó, pero bueno, en su momento tuvo su importancia porque se consideraba pues como un proyecto estratégico para Chapingo. Se ha trabajado en diversos grupos de investigación, en redes, en frutales, con profesores de la UACH, redes de otros investigadores, en el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos, redes de investigación en grupos en Iberoamérica, con los españoles, con los países sudamericanos, todos con la misma intención de promover estos cultivos. Bueno, se han publicado muchos libros, capítulos de libros, artículos científicos, folletos técnicos y videos, y con esta difusión, pues sobre todo los artículos científicos, pues me han mandado muchos artículos para revisión de África, de Europa, de varias partes, ¿no? Porque pues, las revistas de circulación internacional, pues son bastante importantes para la difusión. También se ha participado con productores en el impulso de estos cultivos a través de cursos, pláticas, etcétera, reuniones. Se han impartido cursos a productores, se ha vinculado a la enseñanza a diplomados,
cursos de ahora en la IAS. Nos parece muy importante esta experiencia, transmitirlo a los estudiantes de la Ingeniería en Agricultura Sostenible, pero también en viajes de estudios también hemos tenido mucha participación con estudiantes de Chapingo. También hemos participado en congresos nacionales, internacionales, como esta, para difundir. Se ha impulsado y participado en la creación de algunos bancos de germoplasma, principalmente de Anonas, donde hemos generado experiencia, bancos nacionales, bancos de trabajo, etcétera, bancos de campo, ¿no? Y bueno, estudios agrobotánicos. En el grupo tenemos el jardín agrobotánico, y bueno, pues ahí tenemos una colecta de chirimoyas de más de 35 selecciones. Entonces, esta es la experiencia que quería compartir con ustedes, que si bien se ha aprovechado algunos cultivos, como el arándano, que ya es un cultivo de exportación, la zarzamora, la frambuesa, pero todavía lo que nosotros deseamos es que muchos de estos cultivos, pues si bien están en la población rural y los consumen y es nutricionalmente muy importante, pero lo que nosotros deseamos es que esto sea de consumo popular y no totalmente para exportación. A veces esto es difícil porque pues los productores lo que buscan es rentabilidad. Entonces, esto es lo que hemos hecho. Y bueno, pues se festeja el Día Mundial de las Frutas y Verduras. Ojalá nuestros recursos sigan el camino del uso y conservación, porque ese sería el camino sostenible, y que ahora nosotros pues estamos pensando que a lo mejor podemos potenciar más la investigación en la ingeniería en agricultura sostenible con estudiantes vía tesis, para que el conocimiento aumente, pero no olvidar siempre la transferencia. Eso sería por donde vemos que la sostenibilidad nos puede hacer eco. Y además, pues seguir creando bancos de germoplasma, jardines botánicos, porque el cambio climático pues tal vez nos gane. Está realmente muy intenso el calor, la evapotranspiración y seguramente la humedad, aunque se rieguen las plantas, ya no es suficiente. Y yo no sé, yo creo que en los próximos años el problema va a aumentar. Entonces estos recursos se nos van a ir arriesgando cada vez más si no hacemos algo. Y esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Tengo por ahí, no sé, doctor Benigno, cómo estoy en tiempo. ¿Hay oportunidad para presentar un par de diapositivas muy rápido o ya Sí, estamos adelante. en tiempo? Si son rápidos, adelante, adelante. Sí, déjame, entonces, sí, porque tenemos, muchas, Mientras, si los que están recientemente con el conectados, doctor Raúl Nieto, él dio un curso en Tacámbaro, y bueno, yo me pegué por ahí y yo hice la propuesta de que pues no, está bien escuchado, y otros que más. Entonces, pues quedamos con ellos. Tacámbaro es un lugar donde pues hay agua, el clima es muy apropiado, entonces esperemos que con ellos podamos hacer algo para promover estos cultivos. Entonces, por ahí estamos, este es el avance que tenemos, y sí quisiera que echen mano de la estrategia, ese camino funciona, y uso y conservación de estos recursos, pues es importantísimo. Creo que ya no lo recupera, a lo mejor debo de bajar el otro. Ah, bueno, ahí va. Creo que no. A ver, otro intento, y si no, pues ya lo dejamos por la paz. Creo que ahí va. Deja de compartir, Jorge A lo Andrés, mejor debo de y luego vuelves a quitar compartir lo nuevo. Sí. A ver, va de nuevo. Como que no. no se Si activó. pasa, si no, pues ya Está bien, Tomás, si nos quieres creo que comentar no. algo, eso que decías. Es que las fotos
las fotos son un poco pesadas, pero sabes, problemas que luego estas máquinas no. Hay fotos muy interesantes de todas estas especies que he planteado, pero bueno, lo suba ahí como archivo, a ver si lo puedo subir y eso. Yo creo que el doctor Benigno, pues damos paso a los comentarios, que puede ser más importante. Está bien, pues primero, pues agradecer la presentación muy ilustrativa, muy clara y precisa, y da una idea pues, muy amplia de cómo están los recursos de frutillas, frutales nativos, ¿verdad? En México. Adelante, doctor Guillermo, con la participación. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Quiero felicitar a Jorge Andrés, todo un personaje del sistema de centros regionales. Jorge Andrés es nuestro experto nacional en chirimoya y en aronáceas, no cualquier cosa. El Cruco de Michoacán gana con él y centros regionales también. Entonces, es todo un personaje, Jorge Andrés. Bien, Jorge Andrés, aparte de esas palabras, te quiero preguntar, ¿cómo va esa colecta de nísperos? Porque yo tengo aquí en Huatusco como 45 nísperos y unos de Nueva Zelanda, ¿no? Quizá podemos trabajar juntos en algo de nísperos. Juan Martínez está intentando hacer una calificación genética de nísperos en México. No sé cómo esté tu colecta. Gracias, Jorge Andrés. Felicidades otra vez. Adelante, Jorge Andrés. Muchas gracias, Juan Guillermo. Con todo gusto lo de níspero. Pues sí, puedo ver la variabilidad que tenemos. Tenemos variedades, creo que son 4 variedades de Israel, algunas selecciones, pero también algunos de esos, y la verdad es que cada vez pues sí vale la pena. Es material muy bueno, fruto grande, dulce, lo que la población mexicana quiere. Entonces sí, con gusto nos ponemos de acuerdo y hay que preparar ese material. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Y bueno, comentar en relación a esta presentación, es muy ilustrativa, ¿verdad?, de lo que queremos también transmitir hacia los jóvenes, a los estudiantes que están en proceso de formación, ya sea en centros regionales o cualquier otra instancia de la universidad, en el sentido de que hay mucho trabajo por hacer en los frutales, en los cultivos de plantación, y sobre todo con esto del cambio climático, que de pronto se requiere pues profundizar en algunos temas, sobre todo de manejo en campo, incluso la parte de post cosecha, y necesitamos que en México tengamos expertos, así como Jorge Andrés, ¿verdad?, en anonas, expertos en macadamia, expertos en durazno, etcétera, y que esos pues se coticen bien a nivel nacional. También lo otro que quizás hay que pensar, Jorge Andrés, hacia el futuro es cómo con este cambio climático se puede ir moviendo lo que es el potencial para el cultivo de algunos de esos recursos, algunos de esos frutales. Es muy difícil de pronto por la cuestión de que son cultivos de plantación de largo, mediano y largo plazo, el estar experimentando así muy rápido, pero creo que con la ciencia, ahora con los procedimientos que hay, se pudieran ir viendo cómo se van moviendo esas franjas o esos potenciales regionales para los diferentes frutales. Creo que sería uno de los temas también que se tendría que estar abordando. No sé si haya más participaciones sobre este tema. Y bueno, el video va a quedar Tomaremos en cuenta y efectivamente. Sí, adelante. Adelante, Jorge Andrés. Pues, potencial que tenemos en las guías, la investigación, la formación y pues eso mismo ya es una formación de recursos genéticos. Sí, está bien, muchas gracias. Adelante, maestro Fausto. Jorge Andrés, una pregunta. Es muy amplia la diversidad de frutales que nos hablaste y algunos los han llevado al centro como colecciones. Yo te preguntaría, porque hablaste algo de geoposicionamiento, posiblemente de las colectas, pero ¿qué tanto tienes alguna idea o está algún geoposicionamiento de alguno de los grupos utilizando, digamos, todos los recursos que nos ofrece INEGI en la actualidad y obviamente el manejo de sistemas de información geográfica? ¿Que tienes algo de esto geoposicionado, sistematizado por esa vía, Jorge Andrés?
Maestro Fausto, sí, bueno, en el caso de las anonas tenemos los mapas de distribución. El doctor Sergio Segura, también un gran experto en recursos genéticos, él maneja muy bien en sí elaborar unos mapas de distribución de las anonas. No continuamos de todas las especies, pero me parece que sería muy importante, ¿no? Aplicando de su observación. Algunas colectas. En el caso de las colectas, pues tenemos más avance de las anonas. En el caso de la anona diversifolia en el Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano, hay una colecta de 100 accesiones. La mayoría de frutos de mucha calidad, y ahí están esos materiales conservados, banco de germoplasma de la Fundación Salvador Colín, y yo tengo una réplica con un grupo de Cambato, una región ideal, y aquí en el Cruco tengo también en el jardín agrobotánico esa misma réplica, porque luego pues algunos productores dicen yo ya no quiero eso y lo echan abajo. En el caso de algunas otras, como por ejemplo la China, pues vemos que la semilla prospera muy bien, no se quiere tanta selección y conservación. Es directa, los frutos son grandes y la semilla es muy fácil. En el caso de los árboles, sí se requiere más